Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos en la clase 4 de los 3 fundamentos y sus pruebas. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Estamos explicando la palabra del autor cuando da como prueba la sura del tiempo para las 4 características de los asuntos que son obligatorios para todo musulmán, que es el conocimiento, el obrar con él, invitar a él y el tener paciencia. La clase pasada nos quedamos en Surah Al-Asr, cuando dice, excepto ciertamente el hombre está en pérdida, cuando Allah jura por el tiempo, que el hombre está en pérdida, excepto aquellos que creen, obran rectamente, e invitan a la verdad, e invitan a la paciencia. Invitan a la verdad es Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dijo que la verdad era al-haq, era el tawhid, el monoteísmo. Otros dijeron que era la religión de Allah, invitar al bien y prohibir el mal. Y en realidad, si vemos, la haya encierra las dos cosas, porque invitar al tawhid y advertir sobre el shirk incluye alejarse de los inventos en la religión, alejarse de los pecados mayores, de los pecados, invitar a lo que nos acerca a Allah subhanahu wa ta'ala, a lo recomendable, las adoraciones que hacen que la persona prospere y hacen que ésta mejore. Es por eso que aquí encontramos que la dawa es obligatoria para todo musulmán. Es el trabajo de todos los musulmanes, no de algunos solamente. El invitar al bien y prohibir el mal, en acuerdo a las posibilidades que tenga cada quien, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, "Faman ara minkum munkaran falyughayyiru biyadihi", quien vea de ustedes un mal, que lo cambie con su mano. Failam yastati fa bilisani, si no puede, con su lengua. Failam yastati fa biqalbihi wa huwa adaful iman, quien no pueda, si con su corazón, y eso es lo más débil de la fe. Entonces, el musulmán debe de invitar a Allah, no debe de invitar al seguimiento de uno mismo, no debe de invitar a ninguna secta. El invitar a Allah con conocimiento, no con ignorancia. Por eso dijo Omar bin Abdulaziz, rahimahullah, quien invita a la religión sin conocimiento perjudica más que beneficia. Por eso el musulmán aprende y enseña, se esfuerza y trata de alejarse lo más posible de la ignorancia, porque quien invita con ignorancia gana los pecados de quien lo sigue. Es por eso que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, quien invita al desvío tendrá los mismos pecados de quien lo siguió hasta el día del juicio. Y en la Haya encontramos que estos asuntos vienen en orden por su importancia. Y la verdad es en la religión de Allah. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, en la Sura 22, ayah 62, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Eso es porque Allah es la verdad, y lo que llaman aparte de él es lo inválido. Dentro de los nombres de Allah es Al-Haq, la verdad. Su religión es la verdad. Su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es verdad. El día final es verdad. Y a esto es a lo que el siervo invita. Después de creer y obrar, invita a la verdad. Dice, e invitan a la paciencia. La importancia de la paciencia en la religión es grandiosa, porque la necesitamos en todo momento. Tú necesitas la paciencia en todo momento, porque adorar a Allah, para hacerlo se necesita paciencia. Para alejarte de los pecados necesitas paciencia. No podrás enfrentar los asuntos de infortunio que pases en la vida si no es con paciencia. Todos necesitamos de ella. No se puede buscar el conocimiento sin paciencia. Paciencia en el conocimiento, en las obras, en la dawa, en los perjuicios que encuentres en todo esto. Es por eso una característica de los creyentes que se ayuden unos a otros a encontrar esta paciencia.
porque no se necesita el consejo de tener paciencia una sola vez. Se necesita constantemente. Necesitamos quien nos esté recordando mutuamente la paciencia y la comunidad. Para que la comunidad permanezca sobre el éxito, será aquella comunidad que se encomienden mutuamente a la paciencia. Es por eso que en Sura Al-Balad dice que la gente que invita a la paciencia será la gente de la derecha. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. Si después es de aquellos que creen e invitan a la paciencia, invitan a la misericordia, ellos son la gente de la derecha. La paciencia debe estar en tu vida y recordar a tus hermanos siempre. Y sale en el Corán, وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Invita, ordena a tu familia a la oración y sé paciente, constante sobre ello. Sale en el Corán, Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Creyentes, tengan paciencia, perseverancia, defiéndanse, tengan temor de Dios, que así tendrán éxito. En la Sura 3, la Aya 200. Ahora, ¿cuánta gente necesita que la invitemos a rezar? Ya ni que digamos que el rezo del Fajr, el rezo que se hace antes de que salga el sol, a rezar las oraciones que forman un pilar de la religión. ¿Cuántos rezos se dejan pasar? ¿Qué importancia le da la gente ahora a la oración? ¿Cuántas obligaciones vemos que la gente no cumple? ¿Cuántos musulmanes no vemos que no son comidos por sus deseos? ¿Cuánto no vemos del miedo que tienen a lo que hay a su alrededor y que esto los consume? ¿Sí? Por todos los lados se les invita al haram, al consumismo, te hacen sentir mal por no comprar, por no salir, por no tener vacaciones, por no tener las cosas materiales, por no hacer cosas haram. Los musulmanes hoy en día estamos en extrema necesidad de que nos recordemos mutuamente la paciencia, porque esa es la única manera de salvarnos de la perdición. Los musulmanes y las musulmanas necesitan de sus hermanos, de aquellas personas que son buenas compañías, de buenas personas, que sean pacientes en conjunto. ¿Qué dice Allah en el Corán? وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sé paciente en la compañía de aquellos que invocan a su Señor mañana y tarde anhelando su faz. Sé paciente con los que invocan a su Señor. Sé paciente con los creyentes. No apartes tus ojos de ellos por deseo de la vida de este mundo, ni obedezcas a aquel del que hemos hecho que su corazón esté descuidado de nuestro recuerdo. Quien sigue sus pasiones, quien su asunto es pérdida. Esto está en el Corán 18:28. Es por esto que la paciencia ocupa un lugar muy grande dentro del Islam. Todos los defectos que encontramos en el extremismo, en la gente que se entrega a sus pasiones, quien comete faltas, es por falta de paciencia. Para leer se necesita paciencia. Para saber se necesita paciencia. Tenemos que ver cómo eran los ejemplos más grandes de los pacientes. Fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul. Así pues, ten paciencia, como la tuvieron los mensajeros dotados de resolución. Alá dice en el Corán 46:35. Lean la historia de Yusuf alayhi salam, cómo él fue paciente y él ocupó los tres tipos de paciencia en la religión, en apartarse de lo haram, en aceptar el destino de Alá. Él era alguien atractivo, joven. Dijo que la cárcel era mejor para aquello a lo que le invitaban. Fue vendido por sus hermanos, asuntos e infortunios que le entristecían y fue paciente con todo eso. قالوا إنك أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر.
¿sí? فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Dijeron, ¿tú eres Yusuf? Dijo, yo soy Yusuf. Este es mi hermano. Alá nos ha favorecido. Quien tiene temor y tiene paciencia. Es verdad que Alá no deja que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. La paciencia es un asunto necesario para todo musulmán, más en estos tiempos de fitna. Es por eso una de las características para salvarse de la perdición. Dijo Ibn Taymiyyah, rahimahullah, la paciencia es la base de los modales que se ordenan en el Corán. Es decir, quien quiera tener buenos modales debe tener paciencia. Dice en el Corán, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dice, no es igual la bondad y la maldad. Responde con la mejor actitud y aquel con el que tenías enemistad será un amigo ardiente. Se responde con la mejor actitud y dice, pero no conseguirá esto, o sea, no conseguirá la mejor actitud, sino los que tienen paciencia. Eso lo dice Allah en el Corán. Y no lo consigue sino el dotado de una suerte inmensa. En la Sura 34, Aya 35. Es decir, quien tenga paciencia conseguirá los buenos modales. Si uno perdona, debe tener paciencia. Y si uno pierde la paciencia, pierde su religión. Si una persona pierde paciencia, caerá en el haram. Ibn Qayyim, rahimahullah, dijo sobre esta sura, el hombre ideal será quien lo sea consigo mismo y con los demás. Será ideal consigo mismo cuando fortalezca su conocimiento y este obre conforme a lo que sabe. Y su fortaleza está en las dos primeras características del aya, excepto los que creen y obran rectamente. Y serás ideal tú, una persona ideal con los demás, cuando invites a la verdad, invites a la paciencia. Es por eso que esta sura reúne las características del creyente ideal. No hay una persona sin que deje una de esas características y sin que sean recordadas en la sura. Son una persona que deja una característica que es recordada en la sura sin que se dirija a la perdición. Y este es un juramento de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el autor, dijo el Imam Shafi'i, que Allah tenga misericordia de él, si la única prueba revelada por Allah su creación hubiese sido tan solo esta sura, habría bastado. Dijo Shafi'i, si la gente, lo que se encuentra del Imam Shafi'i, no se encuentra un dicho como lo menciona el autor, sino la manera en que se menciona en el libro Manaqib al-Shafi'iyya, es si la gente reflexionara sobre esta sura, le sería suficiente. El Manaqib al-Shafi'iyya. Porque comprende las bases de la religión, los principios de la fe, de la legislación islámica y el mejor legado para la gente. ¿Significa esto que basta ya para no estudiar la religión? Claro que no. Esta es una expresión de elocuencia y no significa que ya con esto basta para buscar el conocimiento. Es el ejemplo de un sheikh que le dijo a una persona que buscaba el conocimiento. Es suficiente con aprender Sura al-Asr. Y esto vemos un ejemplo como quien malinterpreta las palabras de los sabios. Sí, el Sheikh responde, dice, ¿acaso no ven que Sura al-Asr es un incentivo muy grande para buscar el conocimiento? Es obligatorio buscarlo en todo lugar, porque si Allah jura por el tiempo, es que todos los que tenemos un momento, es una prueba para que las personas utilicen el tiempo en aprender la religión de Allah, pues es lo que más les dará éxito en esta vida y en la otra.
Ya en la clase pasada habíamos recordado que Amr ibn al-As dijo sobre esta sura que era una sura corta pero muy elocuente. Se lo dijo a Musaylima al-Kadhdab, y eso se lo dijo a Amr ibn al-As antes de que se hiciera musulmán. El relato lo menciona Ibn Kathir en su tafsir, en la explicación de la sura, que Musaylima dijo: ¿qué es lo que se reveló ayer a su compañero de Meca? Y Omar dijo: se reveló una sura corta pero elocuente. Y le dijo: ¿qué es? Le dijo: Wal asr innal insana lafi khusr, y la recitó. Entonces Musaylima se quedó pensando y dijo, se quedó pensando una hora, un momento, y dice: también a mí se me ha revelado algo. Y le dijeron: ¿qué es? Y él mencionó algo que dice: ya Waber, innama anta adnan wa sadr, wa sa'iraka haqqar faqqar. Entonces él le dijo: ¿qué piensas, Amr, sobre lo que se me reveló a mí? Sí, es una sura que no tiene nada de la elocuencia del Corán, y se veía como un profeta, Musaylima al-Kadhab, por eso le decían al-Kadhab, el mentiroso. Y Amr, todavía él no era musulmán, y le dice: por Allah, juraban por la divinidad de Allah, si creían en él. Sí, ciertamente tú y yo sabemos que eres mentiroso. O sea, que aún así él, sin ser creyente, podía distinguir de que eso no era algo revelado por Allah. ¿Sí? Ibn Abbas le dijeron que a Musaylima, llegaron con él, dijo: a Musaylima ayer se le reveló algo. Ibn Abbas dijo: es verdad. El compañero de Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: es verdad, se le reveló. Dijo: es verdad, porque los demonios le revelan a sus aliados, le inspiran a sus aliados. Es decir, es verdad porque son las palabras del demonio lo que él decía: mentiras, incredulidad en su mensaje. Y de esta historia aprendemos que, aunque no sea gracioso, aunque no sea inédito, vemos que todo tipo de gente tiene sus seguidores. Musaylima al-Kadhab, que él decía que era profeta, tenía seguidores basados en la mentira. Y lamentablemente hoy en día la gente que invita al desvío tiene seguidores. Hay quienes creen a lo que les invitan, a lo inválido. Y por eso debemos de pedirle siempre a Allah que nos aleje de la firma del desvío. Ibn Taymiyyah rahimahullah decía: para quien está siendo probado con no saber distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, que dijera esta dua del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta dua está en Sahih Muslim, y parte de ella es un aya de Corán. El aya dice: Allahumma fatir samawati wal ard. ¿Sí? Bueno, el dua dice, sí. Y igual en el Corán dice: Allahumma fatir samawati wal ard, alim al ghaibi wa shahada, anta tahkum bayna ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Esa es la aya. Después lo que se le aumenta en el hadith dice: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. O Alá, creador del cielo y de la tierra, si el conocedor de lo oculto, de lo manifiesto, tú eres quien juzgas entre tus siervos sobre aquello en lo que discrepan. Guíame sobre aquello en lo que discrepan hacia la verdad. Ciertamente tú guías hacia el camino correcto. Esta dua la encuentran en el libro del fortalecimiento del musulmán, y esta es la sura 39, número 46. Lo único que se le añade a esa aya es: Ihdini lima ikhtulifa fi, guíame en aquello que discrepa, min al-haqqi bi idnik, innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Guíame hacia ello que discrepan de la verdad, con tu anuencia, ciertamente tú guías hacia el camino correcto. Porque hay ocasiones en que no sabemos distinguir por esas personas que desvían de la verdad, y es por eso que nos debemos de alejar de aquello que lleva a la perdición. Leamos esta surra reflexionando, leyendo lo que los sabios han escrito sobre ella,
sobre todo el Corán, buscando salvarse de todo aquello dicho en esta sura. Después el autor recuerda el dicho de Bukhari, que dice que Alá tenga misericordia de él, en el capítulo de obtener el conocimiento antes de hablar y actuar, basándose en la palabra de Alá, sabe que no hay más Dios que Alá e implora el perdón de tus pecados, explicando que Alá comienza mencionando el conocimiento antes que la palabra y el hecho. Este párrafo es la parte final de la primera parte del libro de los 3 fundamentos. Después de recordar los 4 asuntos obligatorios para todo musulmán, que es aprender, obrar, hacer da'wah, tener paciencia, el autor termina con esta parte, pues muestra la gran posición que ocupa el conocimiento en nuestra religión, porque quien no sepa no podrá hablar lo correcto, no podrá distinguir lo correcto, y por eso se adelanta las obras. El buen musulmán tiene que aprender antes de adorar, debido a que la adoración no vale sin seguir la sunna, y no se puede saber que uno sigue la sunna sin conocimiento. Del conocimiento que se habla es del conocimiento obligatorio, no del recomendable, ya que no se pueden hacer las obligaciones religiosas sin que haya conocimiento de lo que Alá ordena. La adoración se practica. Si la adoración se practica sin conocimiento, se caerá en errores, en innovaciones, en extremismo, en negligencia. Y la aya es la de la sura Muhammad, donde adelanta la palabra sabe. Y un ejemplo parecido que nos damos cuenta de que lo primero es favorable a lo consecuente es cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Meca, al hacer la umbra, él, cuando llega a Safa dice, y empiezo con lo que Alá empieza, porque Alá en el Corán dice, Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Ciertamente Safa y Marwa son de los signos de Alá. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam empieza con Safa porque se adelanta Safa sobre Marwa, mostrando que si Alá lo pone primero, se debe de empezar con eso. Entonces, en la haya hay conocimiento, después la palabra, porque dice wastaghfir, el decir istighfar, el pedir perdón, es la palabra, y eso muestra es que el conocimiento es antes que la palabra y que la acción. Y el paraíso no se alcanza sino con la misericordia de Alá, y las acciones buenas no se podrán alcanzar si tú no conoces qué es lo que es bueno. Y en ese Dalil se menciona, en esta prueba se menciona lo más grande que puede aprender una persona. Dice, has de saber, annahu la ilaha illallah, que no hay más divinidad que Allah. Ordena a Allah que sepas lo que es el significado de la shahada. Y se dice que de acuerdo a lo que se estudia, es lo grandioso del conocimiento. ¿Y qué conocimiento hay más grandioso y honorable que el Tawhid, el monoteísmo, que es el derecho de Alá sobre sus siervos, por el cual el hombre fue creado y por esa razón existe? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dice, no crea a los hombres y a los genios sino para que me adoren. Alá en el Corán dice, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Hemos mandado a cada comunidad mensajeros que invitaron a adorar a un solo Dios y se aparten de los ídolos. En un hadith de Uthman ibn Affan, en Sahih Muslim, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien muera sabiendo que no hay otra divinidad salvo Allah, entrará al paraíso. Entonces, el conocimiento de la Shahada es el conocimiento más honorable que hay. Es por ello que es la parte más alta de la fe, de Shu'ab al-Iman. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo más alto de la fe es Shahada an la ilaha illallah. Lo más bajo es quitar la piedra del camino, ¿sí? Y la vergüenza es la mitad de la fe. Está a la mitad de la fe. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, Buni al-Islam ala khamsa, shahadatan la ilaha illallah. ¿Sí? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, sí, el Islam está edificado sobre 5. El testimonio que no hay otro Dios salvo Allah. También, entonces, la primera rama de la fe es el primer pilar del Islam, la raíz de la religión. Alá en el Corán dice,
Alam tara kayfa daraba Allahu mathala kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi sama. Si acaso no ves cómo Allah compara la buena palabra con un árbol bueno, cuya raíz es firme y cuyas ramas están en el cielo. La palabra buena es el enunciado del monoteísmo, del tauhid. Y si quieres saber lo que es el tauhid en la religión, este es para la religión como la raíz de un árbol y el pilar de una edificación. Así como no hay edificación sin pilares, ni árboles sin raíces, así es la religión respecto al monoteísmo. Y creen que el objetivo de este enunciado es aprendérselo así, sin saber qué es lo que significa. Sin duda alguna es saber que uno aprenda lo que significa el testimonio de fe, que es invitar a la sinceridad, a particularizar a Allah subhanahu wa ta'ala en la adoración, a desentenderse del politeísmo, saber que tiene dos pilares, que es la negación, donde dice la ilaha, no hay divinidad, y la afirmación, excepto Allah. No significa aprender un enunciado sin entender lo que significa. ¿Sí? Lo primero es negar toda adoración a otro más que Allah, y lo segundo es particularizar a Allah exclusivamente a Allah. Es por eso que el aya dice, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Y en verdad mi oración, el sacrificio que puedo ofrecer, mi vida y mi muerte son para Allah, el Señor de los mundos. Posteriormente dice, sigue, él no tiene copartícipe, es lo que se me ha ordenado y soy el primero de los musulmanes. En la sura 6, ayah 163. Hermanos, hermanas, pónganse a reflexionar cuántas ayas, hadices existen para que reflexionemos sobre esta verdad, de que nadie merece ser adorado sino Allah. Mientras más importancia ustedes le den a aprender sobre lo que el Corán y la Sunna enseñan sobre el Tauhid, sobre el monoteísmo, más firme será la raíz de la fe en sus corazones. Aprendan el aya más importante del Corán, la que está en la Sura 2, número 255, es Ayatul Kursi, que dice, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Alá, no hay Dios sino Él, el viviente, el sustentador. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Ni la somnolencia ni el sueño le afectan. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. ¿Quién puede interceder por alguien ante Él si no es con su permiso? Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ¿Sí? Sabe lo que hay ante ellos y lo que hay tras ellos. ¿Sí? وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Dice, no abarca nada de su conocimiento a menos que Él quiera. ¿Sí? Subhanallah. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. El escabel de su trono abarca los cielos y la tierra y no le causa fatiga mantenerlos. Él es elevado, el inmenso. 12 signos sobre la unicidad de Allah en esta aya. ¿Y acaso aprendiéndolo su corazón, creen que se guiará hacia alguien más? Claro que no. La sinceridad estará en sus corazones. En Sura Al-Hashr, que dice, Huwallahu alladhi la ilaha illahu, alimul ghaybi wa shahada huwa rahmanur rahim. Él es Alá, que no hay Dios sino Él, el conocedor de lo no visto, de lo aparente. Él es el misericordioso, el compasivo. هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Él es Alá, que no hay Dios sino Él, el Rey, el Purísimo, la paz, el que da la seguridad, el vigilante, irresistible, el compulsivo, el soberbio, gloria a Alá por encima de lo que le asocian. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Él es Alá,
el creador, el originador, el modelador. Suyos son los nombres más hermosos. A Él lo glorifica cuanto hay en los cielos y en la tierra, y Él es el irresistible, el sabio. Quien conoce la verdad de su Señor, ¿cómo podrá adorar a alguien más después de conocerlo a fondo? Saber que Él es el único merecedor de ser adorado. Sin duda alguna, quien conozca estas pruebas, quien dedique a estudiar más a fondo, su amor por el monoteísmo aumentará y aumentará. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que así sea. Dejamos por aquí hasta el momento y que Allah nos beneficie de lo que escuchamos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.